¿Qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, ¿qué tal? Sabe, en la semana he estado observando un sinnúmero de profesionales en medio de las redes. Estos profesionales son interesantes porque la gran mayoría de ellos salen por medio de un reel y te dan unos consejos bien interesantes. Es más, he estado observando que muchos de ellos, en algún caso, por ejemplo, escuché de uno que decía que te puede hacer crecer el cabello, ¿no? Y algunos que estamos padeciendo, ya estamos pareciendo unos monjes, ¿no? Entonces, es bien interesante, es muy bien interesante. Sin embargo, también hay otros que te dicen que come esto, come aquello y te va a dar vitalidad, te va a dar más años. Y uno que como que no quiere morir joven, dice, ay, ya voy a comenzar a comerlo, voy a comenzar a tomar de ese ajo, voy a comerlo en las ayunas. Y un sinnúmero de cosas que he comenzado a observar cuando uno comienza a hacer reel. Ahora, estos personajes, es interesante poder ver que hoy en día la sabiduría de este mundo en sí se mide por medio de los likes. Se mide por medio inclusive de distintas reacciones. No por títulos ni por trayectoria. Es más, muchos de esos personajes basta con tener muchos seguidores para que alguien pueda ser considerado sabio y con entendimiento en estos tiempos. Eso es lo que hoy en día vemos. Esa es la sabiduría que normalmente ahorita observamos. Y dentro de todo esto, nosotros no sabemos inclusive qué será de sus vidas. Parece como que ya no importa la coherencia en sí en cuanto entre lo que se dice y entre lo que ellos viven. Parece como un mensaje que se está repitiendo, y por ese modo parece inclusive y suele parecer a lo que es una verdad. Esa es la sabiduría de hoy en día, la sabiduría secular, sabiduría mundana, como usted desea llamarle, una sabiduría netamente del hombre. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos también sabios entendidos. Tenemos estos sabios entendidos, como por ejemplo, los padres son parte de los sabios entendidos, porque ellos disipulan a sus hijos en medio de la presión cultural. Tenemos inclusive también a jóvenes que están luchando contra las corrientes de este mundo en sí con mucha convicción. Empresarios inclusive también que no venden su conciencia, que no están haciendo cosas fraudulentas. Maestros que no diluyen la verdad para poder crecer en número. Tenemos sabios entre nosotros. La Biblia va a ser muy clara en cuanto a redefinir la sabiduría. La sabiduría la define, no es aquella persona que sabe más, sino el que vive lo que sabe. Esa es una persona sabia. Es aquella persona que lo que aprende, lo que conoce, comienza a ponerlo en práctica. La Biblia dice que esos son los tipos de sabios, son entendidos. Y saben, dentro de todo esto, mi interés el día de hoy es poder llevarlo a poder comprender si es que su corazón ha terminado siendo, influenciado por cuál de estas dos sabidurías, la sabiduría terrenal, la mundana, como usted desea llamarle, o por la sabiduría que Dios dispone. Eso es lo que nosotros vamos a investigar en esta ocasión. Por ello, acompáñame por favor en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Interesante esta pregunta. Ahora, el contexto de esta carta en sí, para que Santiago pueda decir esto, es que naturalmente algunas personas habían sido dispersadas. Esta carta es enviada a aquellos que están dispersados. Son judíos que han sido dispersados por todo el mundo. Y dentro de todo ello, estos judíos se han convertido al cristianismo. Son cristianos, hermanos como nosotros. Pero dentro de todo esto, muchos han quedado en la pobreza. Y lo que están comenzando ellos a anhelar en su corazón es querer llegar a ser maestros eruditos como los fariseos. Y esto es para que ellos puedan tener un nombre, una posición y un título y puedan salir de esa pobreza. Entonces, en este camino, todas esas personas se están proclamando o autoproclamando maestros.
y están comenzando a enseñar según lo que ellos saben, según su propia sabiduría, y esto implica inclusive de que están comenzando a tener rivalidades, contiendas, peleas, porque uno quiere que el otro caiga para tomar su posición, y el otro dice, pero ¿por qué está enseñando este si no está tan preparado como yo? Eso es lo que está ocurriendo. A lo que Santiago aquí va a comenzar a exhortarles a cada uno de ellos y les dice, bueno, cada creyente tiene que vivir su fe, pues. Viva su fe. Si tú dices que eres un maestro, bueno, vive acorde a la fe que profesas. Si tú dices ser cristiano, vive como cristiano. O sea, no solamente por las palabras, porque Santiago ya abordó en el capítulo 3, versículo 1, si usted verifica, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, ya abordó acerca de la lengua. Ya dijo ya todo en cuanto a la lengua, de cómo un creyente debe conducirse en su modo de hablar. Ahora aquí está comenzando él a enseñarnos cómo debe ser el comportamiento de ese creyente. ¿Cómo debe ser su comportamiento? Y lo primero que vemos aquí es que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esta pregunta es retórica porque está buscando que pueda crear reflexión en los oyentes. Está buscando que diga, hoy sí, yo soy sabio y entendido. ¿Qué deseas de mí? Bueno, deseo que muestres tu buena conducta en obras en sabia mansedumbre. Un sabio era un inteligente. Un sabio era una persona que tenía mucho discernimiento y criterio para poder escoger las cosas. Un entendido era un profesional, un experto, un especialista. Entonces aquí está comenzando a unir estas dos palabras para decir a un maestro práctico con experiencia y con habilidad, que tiene capacidad de enseñar a otras personas y tiene voz, tiene influencia, tiene criterio, tiene inclusive acceso a decisiones inclusive fundamentales y tiene la capacidad para poder formar opiniones. Esto es un sabio entendido. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí ya está comenzando Santiago a entrar en este punto en el cual entrar, digamos, en el punto de que mucho hablar no va a mostrar que tú eres un sabio o un entendido, sino que ahora lo que va a comenzar a decir es que tu vida debe ser consecuente con lo que tú enseñas. Eso es lo que está mostrando aquí. Lo interesante también mostrar es que en los tiempos de Pablo, Timoteo era un joven considerado dentro de la época y la cultura en la cual estaba, era considerado muy joven, y las personas en la iglesia no tomaban mucho criterio de él cuando él hablaba, cuando él enseñaba, porque era jovencito. Había muchos que eran muy adultos, ancianos. Sin embargo, lo que Pablo le comienza a decir es: ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿qué dice? Ajá, exacto, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. En pocas palabras, como dice en el versículo 13, muestra tu buena conducta por tus obras en sabia mansedumbre. Esta es la palabra que comienza a decir, es muestra, déjalo ver. Permite que otras personas puedan ver que tú eres un cristiano, un creyente sabio y entendido. Muestra a tu jefe, muestra al trabajador, muestra a tus estudiantes, muestra a todos tus colegas que trabajan contigo, muestra a tu vecino que eres un sabio y entendido sin hablar, sin decir nada, por tu conducta. Porque esta conducta es un estilo de vida, como uno vive cotidianamente. Esto tiene que ver con el desenvolvimiento en medio de la sociedad, en medio inclusive de la familia, en medio de la iglesia, en medio inclusive del centro de estudios en el cual tú estás, etcétera, etcétera. Por ello, es que no es sabio aquel que mucho conoce, sino quien vive conforme a la voluntad de Dios. Quien vive conforme a la voluntad de Dios. Y por eso aquel que enseña debe ser una persona fiel y reflejar no solamente en palabras, sino en obras. Yo recuerdo claramente cuando mi papá, hace años, mi papá me decía, no mientas, me decía. Lo más básico de lo básico, ¿no? No mientas. O me decía, no digas lisuras.
Y recuerdo claramente que él era el primero que decía lisura de la A hasta la Z, ¿no? Yo lo miraba y decía, oye, pero ¿por qué tú no practicas lo que ha dicho? Siendo incrédulo inclusive. Y él me decía ese tipo de cosas. Pero qué triste sería que un creyente, un padre creyente, le diga eso a su hijo, no mientas, y está mintiendo. Obedece, pero tú no obedeces. O que le comienza a decir, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Pero pa, tú ni siquiera quieres levantarte para ir a la iglesia. Yo te tengo que jalar. Eso sería vergonzoso. Que roche, como diría, ¿no? O algunos chicos que falta, digamos, en ese aspecto. Porque no está siendo congruente lo que dices con lo que haces. Y cuando no es congruente lo que dices con lo que haces, hay hipocresía. Ahí hay hipocresía. Y todas estas acciones deben darse en sabia mansedumbre, como Cristo. No es que tú le digas, oye, tú tienes que leer la Biblia porque yo leo la Biblia, pues. Yo he leído la Biblia. Tú no sabes, yo he leído bastante la Biblia, tú tienes que leer la Biblia. No está hablando de que saques en pecho las cosas que sabes, sino que está diciendo en mansedumbre, en sabia mansedumbre. Como el Señor Jesucristo inclusive decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aún siendo Dios, Él tenía el poder ilimitado para poder matar a todas esas personas que venían a capturarlo en una noche en la oscuridad. Pero no lo hizo. Era manso. Tenía todo el poder, pero no lo hizo. De ese modo, como creyentes, sabemos que poseemos información. Sabemos que muchos de los que están aquí han sido dotados de innumerables tipos de inteligencia. Porque no solamente es una, hay varias, es múltiple inteligencia. No obstante, cuando más sabemos, más humildes y mansos debemos vivir. Recordando que a su vez, aquellos que son llamados mansos son en verdad los ciudadanos del reino, como dice en Mateo 5:5, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por ello, hermanos míos, entendamos esta parte en sí. La primera parte nos muestra el comienzo en cuanto a lo que es la sabiduría. Si tú eres sabio, entendido, muestra tu conducta. Pero también tenemos que entender algo. En este mundo existen dos tipos de sabiduría. Dos. Y nuestro corazón se inclina por una de las dos. El día de hoy averiguaremos, tú averiguarás, yo ya lo constaté en mi casa, con la enseñanza a solas, tú también lo vas a constatar el día de hoy. ¿Cuál de esas dos sabidurías inclina más tu corazón? Por ello, entendemos que en la Biblia, Santiago nos va a mostrar dos tipos de sabiduría. La sabiduría demoníaca, que nadie quiere, y la sabiduría de lo alto. Veamos estos dos tipos de sabiduría. La primera está en el versículo 14, 15 y 16. Vamos a leer primero el versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y lo interesante de esto es que esta sabiduría demoníaca produce algo en una parte interna del corazón. Son celos amargos. No solamente dice celosa, le aplica amargo. Si los celos de por sí o más son malos, añade lo que es la amargura, ¿no? Dentro de todo esto, inclusive con lo que dice en el versículo 14 y contención, todo esto ocurre en vuestro corazón. Es algo interno. Es algo interno que se va a terminar reflejando de una manera externa. Ahora, el verbo tenéis, que dice tenéis celos, indica de que estas personas lo tienen todos los días. Todos los días. Es cotidiano. Por ejemplo, cuando yo estaba en el seminario estudiando, y estaba en mi primer añito de seminario, y estaba aprendiendo homilética. La homilética es el arte de poder predicar, ¿no? Yo me sentaba y venía a la iglesia y comenzaba a rajar no voy a decir de quién, pero comenzaba, digamos, yo a decir, oye, pero ¿por qué está enseñando? Uy, su enseñanza está mal. Ah, acá le falta esto. Ah, no, mira, hubiera dicho este punto. Mejor hubiera dicho esto, o mejor hubiera dicho lo aquello. Y yo comenzaba a ser un consultor de la teología, sentado ahí, comenzando a decir qué cosa debería hacerse, qué no, qué debería cambiar, qué debería hacer así. Y comenzaba yo a tratar, digamos, de actuar de ese modo.
Y lo hacía en mi ignorancia, definitivamente, en inmadurez. Ahora comprendo un poquito más las cosas, estoy en el camino también de la madurez. Pero eso me lo llenaba, ¿por qué? Porque yo en el seminario estaba comenzando a desconectarme de mi relación con Dios. Aprendía mucha Biblia, pero me estaba comenzando a descuidarme de mis tiempos de calidad con el Señor, a solas. Y eso comenzó a albergar en mi corazón esta sabiduría demoníaca, que se llenó de celos, comenzó a llenarse de contiendas, a ver al otro más bajo y decir, pero ese no sabe lo que yo sé. Y de repente en algunas ocasiones yo me he quedado dormido en las enseñanzas. No quiero apelar a nadie que está dormido por si acaso. Yo sé que están orando por mí. Pero en este sentido, yo también me he quedado dormido. ¿Por qué? Porque menospreciaba la enseñanza de las otras personas. Y yo hoy en día digo, pero ¿por qué me voy a quedar dormido, en este aspecto, no? Si puedo quedarme despierto 20, 50 minutos para ver una película de Netflix, pero no me puedo quedar despierto por la prédica que dura 25 minutos. ¿Qué está sucediendo? Yo no conozco sus corazones, pero en mi corazón, yo les cuento, sí, lo comenzaba a menospreciar. Menospreciaba a la persona que estaba delante mío enseñando. Y yo decía, si yo estuviese en su posición, haría muchas cosas y haría esto o aquello. ¿Qué podría hacer en un maestro? ¿Qué podría decirse de un ayudante de maestro? Que pudiese decirle, mira este maestro, si yo lo puedo hacer mejor. Pero este que enseña, yo lo puedo hacer mejor. Y ahí comienza a entrar algo en tu corazón por el cual estos creyentes, con esa sabiduría demoníaca, comenzaban a golpearse el pecho, jactándose. Y no solamente ello, en el versículo 14 menciona inclusive de que estas personas, al actuar de esa manera, comenzaban a evidenciar de que eran necios, recontra necios, apartados del Señor. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 va a comenzar a decir que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y si no desciende de lo alto, ¿de dónde viene? De abajo. Es la terrenal, es la animal y es la diabólica. Santiago en el versículo 15 va a comenzar a hablar en cuanto a estos tres adjetivos que son descendentes, que son contrarios al evangelio. Son tres y uno es terrenal. Y cuando habla de terrenal está hablando que es limitada, que es una sabiduría que se opone a Dios. Es una sabiduría que le llama a Dios loco. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, de repente sí. Y sabes, es cuando te dicen, pero oye, yo sabes qué, me voy a guardar porque quiero casarme y ahí recién voy a gozar de lo que es el tema sexual, ¿no? Entonces la persona dice, oye, tú estás loco, ¿qué tienes? ¿Por qué no practicas? ¿Por qué no inclusive convives con esa persona? ¿Por qué no lo haces? Estás loco, ¿no? Y te dicen loco por guardar tu pureza. Loco por no querer decir palabras hirientes a otra persona. Loco porque justamente tú lo aprendes de esta sabiduría la cual Dios nos da. Y esta sociedad, la cual está inmersa en una sabiduría demoníaca, va a comenzar a tomarte por loco y va a tomar por locura las palabras de Dios. Por este motivo, hermanos míos, es que en muchas ocasiones la humildad va a ser cambiada por la vanagloria de la vida. En muchos casos, inclusive, la santidad de los ojos, la santidad va a ser cambiada por los deseos de la carne. Y también, inclusive, la espiritualidad va a ser cambiada por los deseos de los ojos, como dice en Juan. Va a suceder ese tipo de cosas. Y esto es la sabiduría terrenal, mundana, que está justamente a las manos de Satanás. Pero también hay una más que sigue descendiendo, que es la animal, como dirían, la terian, ¿no? La terian, la animal. Y esta animal justamente es de la carne, que no requiere de un discernimiento espiritual. Es la que normalmente tienen nuestros amigos que aún no conocen del evangelio, que te dicen de una manera bien intencionada, claro está, que te dicen, sigue tu corazón, no va a pasar nada malo. Es más, haz lo que te haga feliz. ¿Has escuchado eso, no? Sí, algunos se han escuchado, ¿no? Primero tú, después los demás. Primero eres tú. O quizás cuando te dicen, cada uno tiene su verdad.
O el más conocido de todos, el fin justifica los medios. Son sabiduría terrenal, animal. Por eso dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Debe habitar el Espíritu Santo en ti para poder comprenderla, para poder amarla. Y por último, es la diabólica, la demoníaca. Y lo triste es que estos maestros, estos sabios entendidos de esos tiempos, pensaban que habían sido iluminados por Dios, pero esa iluminación acompañada de amargura, celos, arrogancia, solo confirmaba que no provenía de Dios, sino provenía del diablo. Tal cual. Por ello Santiago nuevamente nos vuelve a traer a reflexión y nos viene a preguntar: ¿qué tipo de sabiduría está guiando hoy en día tu vida? ¿Qué sabiduría está guiando hoy en día tu vida? ¿Es esta sabiduría terrenal, diabólica, animal? ¿O es la sabiduría de Dios? Porque, ¿sabes? Satanás, a través de sus influencias, intenta sembrar división, vanidad. Él comienza a sembrar competencia, influencias, inclusive falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y tristemente muchas iglesias, muchos inclusive movimientos, instituciones han caído por esos engaños inclusive de Satanás. Por eso que el Señor condena la sabiduría demoníaca, porque trae confusión a su iglesia. Por eso en el versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estaba hablando acerca de una confusión, como la persona que habla en Santiago de doble ánimo, que es llevado por las olas de aquí para allá. La iglesia comienza a no saber a dónde está yendo, se está yendo por acá, se está yendo por allá, etcétera, etcétera. No sabe. ¿Por qué? Los celos y la contienda comienzan a crear este tipo de cosas, instalan lo que es la anarquía. Y en vez de nosotros, como creyentes, edificar, usar todo lo que Dios nos ha dado para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo, en vez de eso, estas conductas llevadas por la sabiduría demoníaca generan discordia y no producen nada bueno. Estas actitudes, a la verdad, están divorciadas de la fe viva y fructífera que nos da Dios. Ahora, un creyente con celos y con rivalidad en su corazón, lo único que va a atraer es otros creyentes con celo y también rivalidad en su corazón. Y al final se van a convertir en un grupo pequeño de hermanos con celos y rivalidad en su corazón. Y eso lo que va a comenzar a generar es que la iglesia va a comenzar a sufrir. Va a comenzar a sufrir. Y va a entrar en discordia y confusión. Ayer, yendo al mercado, justamente con mi esposa, el Espíritu Santo, creo que sí, Vela, Él ha traído un pensamiento justamente a mi mente, una pregunta. Me dio bastante curiosidad y fue tan buena que quería parar a escribirlo, pero estaba cargando el coche, hermanos, ¿no? En este caso, con mi esposa. Ahora, ¿saben cuál fue la pregunta? Es: ¿por qué los grandes imperios, por ejemplo, como Babilonia, como digamos los asirios, como los persas, solamente se llevaban a los sabios y entendidos? ¿Por qué preferían llevarse a los sabios y entendidos? ¿Y por qué no se llevaban a los agricultores, que eran buena mano de obra? ¿Por qué no se llevaban de repente a los sacerdotes, que podían actuar religiosamente, digamos, en sus templos? ¿Por qué? Bueno, es porque solamente de ese modo podrían conquistar su futuro. Solamente de ese modo podrían conquistar su futuro. Es más, los sabios eran consejeros, educantes, estrategas, administradores, escribas. Y si te llevas a todos ellos, el pueblo pierde dirección. Y sin liderazgo, la nación se debilita. Ellos sabían claramente eso.
lo entendían. Por eso que se llevaban a los sabios entendidos. Esto es algo muy interesante, porque dentro de esto que nosotros observamos es que estas naciones creían que si transformas la cosmovisión de los jóvenes sabios, entendidos, transformarás la próxima generación. Lo sabían claramente. Si ellos invertían en estos sabios que habían capturado, llevados cautivos, sabían que si ellos invertían en ellos, ellos podían cambiar la próxima generación. Estarían listos. Ahora, ponte a pensar, si esta sabiduría guiada por el diablo llegase a tomar algún sabio y algún entendido y lo llenase de celo y contienda en su corazón, y no solamente se contamina él, contamina a todo aquel que ellos están enseñando, ¿qué podría suceder? Bueno, comenzaría a interpretar mal algunas decisiones que se toman en la iglesia, comenzaría a sembrar sospecha. Yo no sé, pero creo que no es así como lo han dicho los líderes, no creo que es de otra manera. Y comenzarían a formar bandos, grupos de personas con las cuales piensan lo mismo, influir en conversaciones privadas. Es más, si esta persona es preparada y respetada, podría inclusive disfrazar esos celos y esa rivalidad con: yo defiendo la sana doctrina. No, si yo estoy así es porque me preocupo por la visión. Si yo estoy así y con celos y rivalidad en mi corazón es porque tengo celo por la excelencia. Al Señor hay que darle lo mejor, ¿sí o no? Saben cómo ocultarlo. Y ello destruye la unidad dentro de la iglesia. Recuerda que la iglesia no se rompe de golpe, se fragmenta lentamente. Se comienza a fragmentar. Por ello, Satanás no necesita crear herejía abierta. Le basta con introducir ambición disfrazada de espiritualidad. Eso nada más. Y así comienza la iglesia a fragmentarse. Cuando un creyente comienza a buscar su lugar más que el lugar de Cristo, el centro termina desplazándose. Esto es la sabiduría demoníaca. Pero también en el versículo 17 nos dice el pero también hay otra sabiduría, que es la segunda sabiduría. No solamente la primera, sino la segunda, que es mejor, que es la sabiduría pacífica. En el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora vemos aquí que en el versículo 17 dice: esta es la sabiduría que es de lo alto, proviene de arriba, proviene de Dios, nace en Dios. Esto es algo muy interesante, porque la que acabamos de ver nace de abajo, demoníaca, pero ahora esta es muy buena. Y lo que nos va a mostrar son 8 características. La primera es que es pura. La primera es pura, que no tiene contaminación, que es pacífica, que ama la paz, que vive la paz, la busca insistentemente. 3, que es afable, razonable, que vea superiores como a él mismo y no mira por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. 4, que es benigna, que es una persona que está dispuesta a cooperar, abierto a razonar. 5, que es llena de misericordia, que tiene que ver con la compasión demostrada hacia una persona que tiene necesidad, como el Dios mismo, el Dios de misericordia, lleno de amor, lleno de misericordia, nos trató también a nosotros. También 6, buenos frutos, como un árbol cargado de frutos buenos, realiza actos de bondad hacia los demás. 7, sin incertidumbre, imparcial, sin rodeos, es una persona confiable, que traza su línea, que va con el Señor y se va todos los días y ha ido más que, y no se mueve ni un lado ni para el otro lado. Y 8, ni hipocresía. Es una sabiduría que no se esconde detrás de máscaras, ni usa trucos, actúa al descubierto, una vida transparente. Esta es una gran diferencia, este es un gran contraste entre la sabiduría de Dios y la que es demoníaca. Por ello, la pregunta aquí es: ¿puede usted observar ahora cuál de estas dos sabidurías está inclinándose más su corazón?
¿A cuál de estas dos? Finalmente, la sabiduría, en el versículo 18, que procede de Dios, es fructífera. Dice en el versículo 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y estos son los resultados de una siembra. Alguien ha tenido que sembrar, pero ¿qué ha sembrado? Fruto de justicia. Por ese motivo ha cosechado fruto de justicia. Y tú dirás, ¿qué es eso de la justicia? Es lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Eso es lo justo en sí. Ahora, ¿en dónde lo ha sembrado? Bueno, no lo ha sembrado en un lugar donde hay celos, contiendas, rivalidades, pleitos, etcétera, etcétera, sino donde hay paz. Ahí lo ha sembrado. Al igual, por ejemplo, que una planta normalmente, o una semilla, germina mejor en ambientes húmedos, cálidos, en los cuales hay abundante agua. De igual manera, el fruto de la justicia solo puede germinar en un clima de paz. Y a eso estamos llamados nosotros, a ser pacificadores. Somos pacificadores. Aquellos que tenemos la sabiduría de lo alto, aquellos que nacemos de Dios, somos pacificadores. Y somos bienaventurados por serlo. Por lo tanto, hago un llamado a todos los sabios, a todos los influyentes, tanto a padres, jefes, líderes, maestros, abuelitos y abuelitas. Ahora, ¿por qué he puesto abuelitos y abuelitas? Porque tienen a sus nietos, a veces se los dejan a sus nietos y pueden influenciar en cada uno de ellos. Puede ser una gran oportunidad. Todos tenemos influencia, y si vamos a enseñar o transmitir vida sin sabiduría pacificadora que Dios da, es momento de pedir sabiduría de lo alto. En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice que aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala, pídala. Si tú necesitas hacer algunos planes, algunos proyectos, pide sabiduría a Dios. No te apoyes a tu sabiduría terrenal. Pide sabiduría a Dios. Estás metido en algunos problemas, estás metido en unas situaciones, estás en enfermedades. Pide la sabiduría a Dios. Él va a dar abundantemente. Pero busca. Es momento de que nosotros podamos trazar y formar generaciones que abracen la verdadera sabiduría, que está llena de humildad y que resulta en buenas obras. Por ello, hermanos míos, yo los invito en esta ocasión a inclinar su corazón a esa sabiduría, la que Dios da, la que Dios promete, y así podamos llevar a cabo, digamos, la visión de Dios que nos ha dado a esta iglesia, que es transformar vidas para alcanzar las próximas generaciones. Solo de ese modo. Oremos.